considero que el vegetarianismo e incluso el veganismo son dos opciones personales muy respetables e inclusive posiblemente muy sanas si es que se planifican adecuadamente. En este video no voy a hablar ni de la salubridad de la dieta vegana, ni tampoco de los motivos por los cuales alguien puede hacerse vegano. De lo que quiero hablar es de esa especie de secta evangelizadora que va por el mundo con sus ínfulas de superioridad moral, de que les provee su delirante ética sensocentrista, que va por el mundo exigiéndole a la gente que se arrepienta y que se convierta al veganismo. Ellos no buscan, stricto sensu, difundir recetas veganas, restaurantes veganos, estudios sobre lo saludable que puede ser una dieta vegana, sino, en el mejor de los casos, buscan tratar de convencer a los demás de que comer animales no humanos es primitivo y aberrante, y en el peor, tratar de imponer su moralidad sobre la de los demás como si fuera intrínsecamente mejor. Las falacias del sensocentrismo son muchas y se van construyendo unas sobre otras. Primero está aquella falacia de que existe una moral objetiva que se puede deducir de los hechos, luego que esta moral objetiva que se puede deducir los hechos es la que conduce al sensocentrismo, y los sensocentristas consideran que es incoherente otorgarle el derecho a la vida y a la salud a los seres humanos y no al resto de seres sintientes. Y finalmente ellos se consideran antiespecistas y anti-antropocéntricos. Empecemos analizando el comentario de respuestas veganas. ¿Los humanos deben ser respetados porque tienen intereses? No, los humanos no tienen por qué ser respetados en un sentido metafísico. Los humanos, al sentirse vulnerables frente a otros que les podían atacar, robar, matar, violar, golpear, etc., decidieron crear un juego, que es el juego de la moral. Fue algo así como un pacto de no agresión. Yo renuncio a agredir a los demás y a sucumbir ante mis instintos de atentar contra la libertad de los demás para asegurarme de que a mí nadie tampoco me vaya a atacar. En resumen, respetamos a los seres humanos porque nos da la gana, no porque tienen intereses. Y no solo respetamos a los seres humanos porque nos da la gana, los derechos se los otorgamos a lo que nos da la gana y porque también nos da la gana. Los muertos tienen derecho a que su tumba no sea profanada. Los muertos no tienen intereses. Tienen derecho a que se cumpla con lo estipulado en su testamento y no tienen intereses. Protegemos las obras de arte y los parques naturales no porque tengan intereses, sino porque nos da la gana. Y ese nos da la gana consiste simplemente en los sentimientos morales que poseemos. No respetar a alguien porque pertenece a otra especie es especismo, sí, pero ¿es antiético? No, porque la ética no es un absoluto universal, de lo contrario sería aritmética. Sería en todo caso contrario a una ética sensocentrista. ¿Y es irracional? No necesariamente. La discriminación no necesariamente es ni irracional ni moral. Todo el tiempo estamos discriminando. Contratar a una persona porque creemos que es la más hábil para ocupar un puesto de trabajo, siguiendo este juego de palabras, sería una discriminación por inteligentismo. Y no creo que este hecho a mucha gente le parezca ni irracional ni inmoral. Invitar a bailar a la más guapa de la fiesta podría ser catalogado como guapismo. Y no creo que haya ahí algo reprochable moralmente ni irracional. Y contratar al fontanero que cobra más barato
es una discriminación de baratismo. Y no creo que ahí haya tampoco nada ni moral ni irracional. Sin embargo, torturar a alguien que sea de tu misma especie, de tu misma nación, de tu mismo sexo, de tu misma raza, que sea tu hermano gemelo, lo consideramos mal, lo consideramos inmoral. Y ahí no hay ni sexismo, especismo, nacionalismo o racismo. Por último, es tan especista el hombre que mata a un cerdo para comer jamón, como el león que come a la gacela, el oso que se come a la foca, el tiburón que come peces, El gavilán que se come las palomas. y así ad infinitum. Y ellos no tienen como prisioneros a individuos de otras especies para después matarlos, descuartizarlos, congelar sus cadáveres y luego comerlos. Qué uso tan elocuente del lenguaje, ¿no? Sino ellos se los comen vivos. Finalmente, decir que algo es aberrante no es un argumento racional. Es una forma de expresar unos sentimientos personales. Ahora sí, pasemos a la primera falacia, que es aquella de que existe una moral objetiva a la que se puede llegar mediante el razonamiento y que es deducida de los hechos. Para explicar por qué tenemos determinados sentimientos morales, no es necesario suponer que existen hechos buenos o malos en sí mismos que generan esos sentimientos morales. Lo mismo que con las preferencias gastronómicas o con los juicios estéticos. No hay nada que nos pueda indicar que las aceitunas tienen buen sabor per se y que quien opine lo contrario está equivocado. Ni nada que conozcamos nos permite asegurar que la Capilla Sixtina es intrínsecamente bella y que quien opine lo contrario está equivocado. Los actos que nos parecen moralmente aceptables tampoco tienen ninguna propiedad que nos permita afirmar que son intrínsecamente buenos y que quien opine lo contrario está equivocado. Esto es pura economía de pensamiento, y al igual que con los juicios estéticos y las preferencias gastronómicas, podemos inferir que los sentimientos morales son culturalmente inducidos. Por ejemplo, una mujer en bikini en determinada sociedad puede suponer una condena lapidación, mientras que en otras sociedades puede estar presente en todos los paneles publicitarios. Pero los sentimientos morales tienen también probablemente un origen evolutivo, lo que hace que podamos compartir ampliamente, o sea, por mucha gente son compartidos determinados sentimientos morales. La homofobia, por ejemplo, seguramente es un sentimiento que nos viene dado de fábrica, porque la conducta homosexual no permite la reproducción. Entonces, para la chapucera evolución, este sentimiento resulta útil. Pero este es un caso interesante, el de la homofobia, porque permite dilucidar cómo lo innato se matiza y se perfecciona o amalgama con lo aprendido. Porque aunque vengamos programados para sentir aversión hacia las conductas homosexuales, tenemos la capacidad de poder comprender que quienes las llevan a cabo pueden ser personas amorosas, solidarias, no son responsables de su condición, etc. La segunda falacia es que de la moral objetiva se sigue el sensocentrismo. Y no es verdad, pero no nos detengamos en decir que no existe la moral objetiva. Analicemos un poco las incoherencias internas del sensocentrismo. Los derechos no son incondicionales. Cada derecho compite con los demás, porque para fomentar algunos, muchas veces hay que hacer cosas que van en contra de otros. Piénsese, por ejemplo, en el derecho a la libertad y en el derecho a la seguridad. ¿Cuál es más importante? Va a depender de la persona, el momento, la circunstancia. En Estados Unidos, por ejemplo, se privilegia el derecho a la libertad en un caso en concreto, que es el de portar armas.
En Estados Unidos hay un arma por cada habitante, entonces todo el mundo puede portar armas y en ese caso el derecho a la seguridad queda desguarnecido. Hay 11.000 homicidios por armas de fuego al año y en España, más bien, en este caso concreto, se prioriza la seguridad y no todo el mundo puede tener armas y hay 50 homicidios al año por uso de armas de fuego. En otros casos se puede priorizar la seguridad a la libertad, como cuando se indaga en la vida privada e incluso íntima de las personas, revisando su correspondencia por internet, interceptando sus llamadas telefónicas, abriendo sus maletas en los aeropuertos, etc. Pero no existen metaxiomas que nos permitan seleccionar, elegir entre estos axiomas para ver cuál es preferible. En el caso del sensocentrismo, no tengo ni idea de cómo 7.000 millones de seres humanos que hay en el planeta van a poder garantizar el derecho a la vida y a la salud de cientos, de miles, de millones, de billones, de trillones de seres sintientes que hay en este planeta, incluidos los 7.000 millones. No le podemos dar ni a esos 7.000 millones, imagínense. No sé cómo se va a hacer para jerarquizar los derechos cuando los recursos disponibles así lo exijan. Por ejemplo, entre el derecho a la vida de los leones y el derecho a la vida de las gacelas, o entre el derecho a la salud de los seres humanos y el derecho a la salud de los ratones, o el derecho a la eutanasia de los elefantes y el derecho a la educación de los niños. Los axiomas morales que se han tirado, del tipo la libertad es buena, el dolor es malo, la vida es buena, frustrar los intereses es malo, etc., no son más que ejemplos de petición de principio y no son cosas que se puedan deducir de los hechos ni concluir racionalmente. Y además no sirven para resolver ningún tipo de dilema moral, que es cuando hay que priorizar o decidir entre dos o más valores. La falacia 3 dice que es una contradicción o una discriminación arbitraria el darle derecho a la vida a los humanos y no al resto de seres sintientes. De esto ya hemos hablado antes, pero agreguemos más cosas. Ya dijimos que reconocemos el derecho a la vida a los seres humanos porque nos da la gana y no porque sean seres sintientes o porque tengan intereses. Si nos tomamos al pie de la letra que tenemos que tratar a dos seres sintientes exactamente igual, utilizando únicamente la lógica y obviando las emociones, dando por descontada la premisa utilitarista de que menos daño es preferible a más daño, eso convertiría en una obligación moral el salvar a dos ratones antes que a un niño. Y es más, eso volvería un deber moral el salvar a dos ratones antes que a tu hijo, o a tu madre, o a tu pareja, o a tu hermana, o a tu amigo. En moral se utiliza la lógica para tratar de reducir al máximo las contradicciones. Pero cuando hablamos de moral, la lógica sola no basta. Hacen falta emociones. Es más, siempre va a existir cierto grado de contradicción, porque incluso uno y el mismo axioma puede resultar autocontradictorio. Del mismo modo, nunca habrá soluciones únicas, objetivas, para distintos tipos de situaciones morales, porque siempre va a haber gente con distintos tipos de sentimientos morales. La cuarta falacia es que dicen que son antiespecistas y antiantropocéntricos. En realidad son muy a menudo muy especistas y muy antropocéntricos. En este punto podemos distinguir entre dos líneas de pensamiento. En una de ellas están quienes
ven con absoluta indiferencia las matanzas, la violencia, los robos, la esclavitud, las violaciones, los infanticidios dentro del reino animal, cuando el hombre no es el autor. Con lo cual demuestran que para ellos lo verdaderamente importante es domesticar 100% al hombre, con lo cual su supuesto antiantropocentrismo se les vuelve en contra. Por otro lado está la línea de pensamiento fuerte que quiere llevar al extremo caricaturesco todo este delirio. Esto es tratar de intervenir en la naturaleza para corregir el especismo de los animales no humanos y la agresión intraespecie, y así evitar, por ejemplo, que los tiburones se coman a las focas o que los gatos torturen lagartijas. Es decir, quieren extrapolar este juego de la moral que nosotros inventamos para nuestra mejor autoconservación en una versión protoyainista y llena de escrúpulos para colonizar la naturaleza, aunque al final lo que van a terminar haciendo es destruirla, cuando la naturaleza desconoce y rechaza estas autolimitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto. ¿Cómo podría haber algo más especista que tratar de imponer a todas las especies un código de buenas conductas que una especie creó para sí misma? Por último, quiero acabar citando lo que me dijo Alejandro Martín Navarro en una entrevista que le hice en 2011. El problema es que nos empeñamos en ver el veganismo como una teoría ética cuando en realidad tiene todas las características, tanto por su forma presente como por su origen, de una forma de vida religiosa. Caen en contradicciones a la hora de dar un envoltorio científico o filosófico a sus intuiciones, pero sus intuiciones no son ni científicas ni filosóficas, sino que en ellas se funden misticismos varios. El sentimiento romántico de fusión con la naturaleza, la igualdad de todos los seres vivos, aunque la naturaleza real no se parece en nada a esto, el ascetismo alimenticio y el sentimiento de poder sobre uno mismo que conlleva, como todos los trastornos alimentarios, el intenso proselitismo que practican, etcétera, etcétera.